La tormenta llegó sin avisar, como suelen hacerlo las cosas que cambian el destino de una persona para siempre. María apenas tuvo tiempo de cubrirse con su chal raído antes de que las primeras gotas gruesas comenzaran a golpear el camino polvoriento. El cielo se había tornado del color del plomo fundido, y el viento aullaba entre los árboles como si quisiera arrancarles las ramas de cuajo. Tenía 20 años y llevaba caminando desde el amanecer. Sus zapatos, remendados tantas veces que ya casi no quedaba nada del cuero original, le habían dejado ampollas en los talones. Pero el dolor en los pies no era nada comparado con el peso que llevaba en el pecho desde que su padre había muerto 3 meses atrás, dejándola sola en el mundo con apenas 2 monedas de cobre y una carta de recomendación arrugada en el bolsillo de su vestido. La carta era su única esperanza. Don Julián Mendoza, el terrateniente que vivía en las afueras del pueblo, necesitaba una muchacha para ayudar en la cocina de su hacienda. El párroco le había dicho que era un hombre justo, que pagaba bien y trataba a sus empleados con decencia. María había memorizado las indicaciones: tomar el camino principal hasta el roble partido por el rayo, girar a la izquierda en el cruce de las 3 piedras, y seguir hasta ver las puertas blancas de la hacienda Mendoza. Pero ahora, con la lluvia cayendo como cortinas grises y el mundo entero convertido en un borrón de agua y barro, María ya no sabía dónde estaba. Había pasado el roble partido, eso lo recordaba claramente. Pero después de eso, todo se había vuelto confuso. El viento había borrado las huellas del camino, y cuando creyó ver las 3 piedras, tal vez se había equivocado. O quizás había girado demasiado pronto, o demasiado tarde. El trueno retumbó tan cerca que sintió la vibración en los huesos. María corrió, resbalando en el lodo, buscando desesperadamente algún refugio. A través de la cortina de lluvia, distinguió una silueta oscura a lo lejos, un portón, alto, de hierro forjado, con diseños que no pudo distinguir en la penumbra tormentosa. Sin pensarlo 2 veces, empujó la pesada estructura y se adentró en la propiedad. El camino de entrada era largo, flanqueado por árboles que se mecían violentamente con el vendaval. María siguió corriendo, con el vestido pegado al cuerpo y el cabello chorreando agua sobre sus hombros. La casa apareció ante ella como una aparición, grande, imponente, construida en piedra oscura que parecía absorber la poca luz que quedaba en aquel atardecer tempestuoso. No eran las puertas blancas que esperaba ver, pero en ese momento cualquier techo era una bendición. Subió los escalones de la entrada principal con las piernas temblando, tanto por el frío como por el miedo. Sus nudillos golpearon la pesada puerta de madera 3 veces. Esperó, tiritando, abrazándose a sí misma mientras el agua formaba un charco a sus pies. La puerta se abrió con un chirrido que se perdió entre el rugido de la tormenta. Del otro lado apareció un hombre mayor, de cabello gris y expresión severa, vestido con un traje oscuro impecable que contrastaba brutalmente con el estado lamentable de María. ¿Qué hace una muchacha en mi puerta en medio de semejante temporal? Su voz era grave, cargada de sorpresa más que de hostilidad. Yo busco... María intentó hablar, pero sus dientes castañeteaban tanto que apenas podía formar las palabras. La hacienda Mendoza, don Julián Mendoza. Tengo una carta. El hombre la observó de arriba a abajo, y María vio algo cambiar en su expresión. No era compasión exactamente, pero tampoco dureza. Esta no es la hacienda Mendoza, muchacha, te has equivocado de camino. Hizo una pausa, mirando por encima del hombro de ella hacia la tormenta que arreciaba. Pero no puedo dejarte aquí afuera con este tiempo. Entra. María vaciló solo un instante antes de cruzar el umbral. El interior de la casa era sobrio pero elegante. Muebles oscuros, retratos en las paredes, candelabros de bronce que proyectaban sombras danzantes. Todo olía a madera antigua y a algo más que no pudo identificar. Soledad, quizás. Espera aquí,
ordenó el hombre antes de desaparecer por un pasillo. María se quedó de pie sobre las baldosas, consciente de que estaba empapando el suelo pulido. Se abrazó más fuerte, intentando contener los temblores. ¿Qué iba a hacer ahora? Había llegado al lugar equivocado. Tal vez había perdido su oportunidad con don Julián. Tal vez... ¿Quién eres tú? La voz la sobresaltó tanto que casi grita. Se dio la vuelta y lo vio por primera vez. El hombre que estaba en el arco de entrada a la sala debía tener alrededor de 40 años. Alto, de hombros anchos, con el cabello negro apenas salpicado de gris en las sienes. Sus ojos eran del color del café oscuro, profundos e inescrutables. Vestía con elegancia, aunque su camisa estaba abierta en el cuello, como si hubiera estado descansando. Había algo en su rostro que hablaba de días difíciles, de noches sin dormir, de una tristeza que se había instalado tan profundamente que ya formaba parte de él. Yo me llamo María, señor. Perdone la intrusión. La tormenta, me perdí en el camino y... Bernardo me ha informado. Su voz era controlada, medida, pero no fría. Se acercó unos pasos, estudiándola con una intensidad que la hizo sentir incómoda. ¿Buscas la hacienda Mendoza? Sí, señor. Tengo una carta de recomendación. Don Julián necesita ayuda en su cocina y yo... Se detuvo, sintiéndose repentinamente ridícula. ¿Qué le importaría a este hombre sus problemas? Esta es la hacienda de los Santos. Yo soy Rodrigo de los Santos. Pronunció su nombre como si tuviera un peso específico, una historia detrás. La hacienda Mendoza está a 3 leguas hacia el este. Tomaste el camino equivocado en el cruce. El corazón de María se hundió. 3 leguas. Con esta tormenta era imposible. Y aunque el temporal amainara, ya casi era de noche. Yo no sabía. Lo lamento mucho, señor. Si pudiera al menos esperar a que pase la tormenta... Rodrigo la observó en silencio durante un momento que pareció eterno. María bajó la mirada, consciente de su aspecto miserable. Su vestido barato y empapado, sus zapatos destrozados, su cabello convertido en una maraña húmeda. Debía parecer una mendiga. «No puedes ir a ningún lado con este tiempo», dijo finalmente. «Bernardo preparará una habitación para ti. Mañana, cuando aclare, te proporcionaré un caballo y alguien que te guíe hasta la hacienda Mendoza. Yo no puedo aceptar». No es una oferta, es una declaración. Por primera vez, un atisbo de algo que podría haber sido humor cruzó su rostro. «No tengo costumbre de dejar a las muchachas perdidas bajo la lluvia. Sería una marca terrible para mi reputación, que ya es lo suficientemente sombría». Antes de que María pudiera responder, Rodrigo ya se había dado la vuelta. «Bernardo te traerá ropa seca y algo caliente para comer. Descansa». Y con eso desapareció por el mismo pasillo por el que había llegado, dejando a María sola con sus pensamientos confusos y un sentimiento extraño en el pecho que no podía nombrar. La habitación que Bernardo le asignó era más grande que la casa entera donde había vivido con su padre. Una cama con dosel, cortinas de terciopelo oscuro, un tocador con espejo, incluso una pequeña chimenea donde ardía un fuego reconfortante. María se cambió con torpeza, poniéndose el camisón que le habían dejado, demasiado grande para ella pero limpio y seco. La cena llegó en una bandeja de plata. Sopa caliente, pan fresco, queso y un vaso de vino que apenas probó. Esa noche, mientras la tormenta continuaba golpeando las ventanas, María no pudo dormir. Sus pensamientos giraban en círculos. Rodrigo de los Santos. Había algo en él que la perturbaba, pero no podía entender qué. No era miedo, no era incomodidad, era algo diferente, algo que nunca había sentido antes. Desde algún lugar de la casa llegaba el sonido de un piano. Las notas eran melancólicas, llenas de una tristeza que parecía acariciar las paredes mismas de la hacienda.
María se levantó de la cama y caminó descalza hasta la ventana. A través del cristal empañado, pudo ver apenas los contornos del jardín bajo la lluvia. Relámpagos ocasionales iluminaban estatuas cubiertas de musgo, fuentes silenciosas, caminos que se perdían en la oscuridad. Y en algún lugar de esta casa enorme y solitaria, un hombre tocaba el piano como si estuviera contándole sus secretos a la noche. Aquí en el canal Historias Narradas, sabemos que a veces los caminos equivocados nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Y si esta historia ha capturado tu atención, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Además, déjanos un comentario diciéndonos desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Nos encanta saber que estas historias viajan por todo el mundo, conectando corazones que entienden el lenguaje universal de las emociones humanas. La mañana llegó con una quietud antinatural. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo lavado, brillante bajo el sol temprano. María se despertó con el canto de los pájaros y por un momento confuso, no recordó dónde estaba. Luego todo volvió a ella. El camino equivocado, la hacienda de los santos, aquel hombre de ojos oscuros y expresión atormentada, se vistió rápidamente con su propia ropa, que alguien había lavado y dejado secar durante la noche. Cuando bajó al comedor, Bernardo la esperaba con el desayuno servido. El señor de los santos salió temprano, le informó con su tono formal. Dejó instrucciones de que desayunes bien antes de partir. Miguel te llevará a la hacienda Mendoza después. María asintió, sintiendo una punzada de decepción que no esperaba. ¿Había esperado verlo otra vez? ¿Por qué? Era absurdo. Estaba terminando su café cuando escuchó voces afuera. Se acercó a la ventana y vio a Rodrigo hablando con un hombre mayor cerca de los establos. Llevaba botas de montar y una camisa blanca que el viento pegaba a su cuerpo. Había algo diferente en él bajo la luz del día. Parecía más joven, o quizás solo menos guardado. Como si sintiera su mirada, Rodrigo giró la cabeza hacia la ventana. Sus ojos se encontraron por un instante que duró demasiado y no lo suficiente. María se apartó rápidamente, con las mejillas ardiendo. Cuando salió de la casa minutos después, lista para partir, Rodrigo ya estaba allí, sosteniendo las riendas de un caballo. Miguel está ocupado con un problema en el molino, dijo sin preámbulo. Yo mismo te llevaré. No es necesario, señor. Puedo encontrar el camino si me da indicaciones. Ya te perdiste una vez. Esta vez había definitivamente un toque de diversión en su voz. No voy a arriesgarme a que aparezcas en la puerta de algún otro desconocido. El viaje a la hacienda Mendoza transcurrió en un silencio mayormente cómodo. Rodrigo cabalgaba adelante, señalando de vez en cuando puntos de referencia. María lo seguía, consciente de cada movimiento que él hacía, de la manera en que se sentaba en la silla, de cómo el viento movía su cabello. ¿Has trabajado antes en cocinas?, preguntó él de repente, sin mirar atrás. Mi madre era cocinera en una posada, respondió María. Me enseñó antes de morir, hace 6 años ya. ¿Y tu padre? No era una pregunta, pero María respondió de todos modos. Murió este invierno, una fiebre que no pudo vencer. Su voz se quebró ligeramente. Éramos solo nosotros dos. Rodrigo redujo el paso de su caballo hasta que ella lo alcanzó. Por primera vez, lo vio de verdad mirándola, no con evaluación, sino con algo que parecía comprensión. La soledad es un peso particular, dijo en voz baja, especialmente cuando se lleva solo. Había algo en su tono que hizo que María lo mirara con más atención. En sus ojos vio el reflejo de algo que reconocía: pérdida, dolor, la marca que deja en una persona haber amado y perdido. Usted también está solo, señor. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Perdone mi atrevimiento. No hay nada que perdonar.
Rodrigo volvió la vista al camino. Mi esposa murió hace 3 años. Fiebre puerperal. Y el niño con ella. El silencio que siguió fue pesado con la clase de pena que no necesita palabras. María sintió lágrimas picando en sus ojos, no solo por él, sino por todos los que habían conocido esa clase de pérdida imposible. «Lo siento mucho», susurró. «Así es la vida», respondió Rodrigo con una voz que intentaba sonar indiferente, pero no lo lograba del todo. «Tomamos lo que nos da y continuamos». Pero María vio la manera en que sus manos se tensaban en las riendas, la línea rígida de su mandíbula. Este era un hombre que había continuado porque no tenía otra opción, no porque hubiera sanado. Llegaron a la hacienda Mendoza cuando el sol estaba alto. Las puertas blancas que María había esperado ver el día anterior brillaban bajo la luz. Rodrigo desmontó primero y luego la ayudó a bajar. Sus manos fuertes y cálidas sostuvieron las de ella un momento más de lo necesario. «Buena suerte con don Julián», dijo. «Es un buen hombre. Serás feliz aquí. Gracias, Señor de los Santos, por todo. Su amabilidad». «Rodrigo». La interrupción fue suave pero firme. «Puedes llamarme Rodrigo». María parpadeó, sorprendida. Los señores no le pedían a las sirvientas que los llamaran por su nombre. «Yo no podría». «Claro que podrías». Algo que podría haber sido una sonrisa tocó sus labios. «Pero entiendo si prefieres mantener las formalidades». Se dio la vuelta para irse, pero María encontró su voz antes de que pudiera alejarse. «Rodrigo». Él se detuvo, girando ligeramente. «Gracias». Sus ojos se encontraron una vez más, y en ese momento algo pasó entre ellos. Algo sutil, indefinido, pero innegable, como el primer movimiento de las placas tectónicas antes de un terremoto. Pequeño, casi imperceptible, pero con el poder de cambiar paisajes enteros. Rodrigo asintió una vez y se alejó, montando su caballo con la gracia de alguien que había nacido en una silla. María lo observó partir hasta que fue solo un punto en el horizonte, y luego se dio la vuelta hacia las puertas blancas de la hacienda Mendoza, sin saber que acababa de conocer al hombre que cambiaría su destino para siempre. Don Julián Mendoza resultó ser exactamente como el párroco lo había descrito, un hombre de mediana edad, barrigón y de risa fácil, con ojos amables que se arrugaban en las esquinas cuando sonreía. Su esposa, doña Carmen, era una mujer menuda y eficiente que manejaba la casa con mano firme, pero justa. «Así que tú eres la muchacha del padre Antonio», dijo doña Carmen, examinando a María de pies a cabeza. «Llegas un día tarde». «Me perdí en la tormenta, señora. Lo lamento muchísimo». «Bueno, estás aquí ahora. Eso es lo que importa». Doña Carmen chasqueó los dedos. «Ven, te mostraré la cocina y tus obligaciones. Empezarás mañana al amanecer». La vida en la hacienda Mendoza cayó en un ritmo constante y predecible. María se levantaba antes del alba para ayudar a preparar el desayuno. Pasaba sus días pelando papas, amasando pan, limpiando ollas, hasta que sus manos quedaban rojas y agrietadas. Era trabajo duro, agotador, pero honesto. Don Julián pagaba bien y a tiempo, y la comida era abundante. Tenía un catre en un cuarto pequeño junto a la cocina, compartido con otras 2 muchachas de servicio. Debería haber estado agradecida, debería haber estado contenta. Pero las noches eran largas, y en la oscuridad, sus pensamientos siempre vagaban hacia la hacienda de los Santos, hacia un hombre de ojos oscuros que tocaba el piano como si estuviera sangrando música, hacia conversaciones que habían durado apenas minutos, pero que se sentían importantes de maneras que no podía explicar. Pasaron 2 semanas, 3, un mes completo. María se dijo a sí misma que era tonto pensar en él. Era un varón, dueño de tierras, un hombre de posición. Ella era una huérfana sin nada más que su nombre y sus manos capaces. Los mundos de ambos no se tocaban, no podían tocarse.
Aquella noche tormentosa había sido una anomalía, un momento fuera del tiempo que no significaba nada. Pero entonces, una tarde de mercado, lo vio. Doña Carmen la había enviado al pueblo para comprar especias. María caminaba entre los puestos, regateando por canela y pimienta, cuando sintió esa extraña sensación de ser observada. Levantó la vista y allí estaba Rodrigo, al otro lado de la plaza, conversando con el herrero. Vestía ropa de montar, y había algo diferente en él. Parecía menos sombrío, quizás. O tal vez solo era la luz del sol. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. María vio el reconocimiento instantáneo en su rostro, seguido de algo más. Sorpresa, tal vez. O algo parecido a la alegría. Rodrigo se disculpó con el herrero y comenzó a caminar hacia ella. María sintió su corazón acelerarse de una manera que no tenía nada que ver con el esfuerzo. María. Dijo su nombre como si estuviera probando el sabor de una palabra olvidada hace mucho tiempo. No esperaba verte aquí. Estoy comprando para la hacienda Mendoza, señor Rodrigo. Se corrigió al ver la mirada que él le dirigió. ¿Te trata bien, don Julián? Muy bien, es un empleador justo y generoso. Me alegro. Hubo una pausa, y luego, como si las palabras le costaran un esfuerzo. ¿Eres feliz? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le preguntó si era feliz? ¿Cuándo había sido la última vez que ella misma se lo había preguntado? Estoy bien, respondió, y ambos sabían que no era lo mismo. Rodrigo asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Abrió la boca para decir algo más, pero en ese momento apareció un hombre bien vestido, claramente uno de sus conocidos, y el momento se rompió. «Hasta pronto, María», dijo Rodrigo, y había una promesa en esas palabras que hizo que su piel se erizara. «Hasta pronto», susurró ella, pero él ya se había alejado. Después de eso, los encuentros se volvieron más frecuentes. Nunca planeados, siempre aparentemente casuales. Rodrigo aparecía en el mercado los días que María iba de compras. Se detenía en la hacienda Mendoza para hablar de negocios con don Julián, y de alguna manera siempre terminaba en la cocina, probando lo que María estaba cocinando. Una vez la encontró caminando de regreso del pueblo al atardecer y le ofreció llevarla en su caballo. Ella aceptó y cabalgaron en silencio, con ella sentada delante de él, consciente del calor de su cuerpo contra su espalda. «Hay un festival el próximo sábado», dijo Rodrigo de repente, «en la plaza del pueblo». «Sí, lo sé. Doña Carmen me ha dado la tarde libre para que pueda ir». «¿Irás?» Había pensado en ello. Bien. Una pausa. «Yo también estaré allí». No era una invitación, no exactamente, pero ambos sabían lo que significaba. El festival era una explosión de color y sonido. Músicos tocaban en las esquinas, vendedores gritaban sus mercancías, niños corrían entre las piernas de los adultos. María llevaba su mejor vestido, azul oscuro con encaje blanco en el cuello, heredado de su madre. Se había recogido el cabello en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos que el viento jugaba a mover. Rodrigo la encontró junto a la fuente, como si hubieran acordado encontrarse allí, aunque nunca habían hablado de un lugar específico. Llevaba ropa menos formal que de costumbre, y María se preguntó si había elegido esa vestimenta deliberadamente, para no destacar tanto entre la gente común. «Camina conmigo», dijo, y no fue una pregunta. Recorrieron el festival juntos, deteniéndose en diferentes puestos. Rodrigo le compró un dulce de azúcar que ella protestó que no podía aceptar, pero él insistió. Le mostró un joyero que vendía collares de cuentas de colores, y cuando María admiró uno en particular, con cuentas azules que brillaban como el mar, lo compró antes de que ella pudiera detenerlo. «No puedo aceptar esto», protestó María, sintiendo las miradas curiosas de la gente alrededor. «La gente hablará».
Que hablen. Rodrigo tomó el collar y lo colocó alrededor de su cuello con manos sorprendentemente gentiles. Sus dedos rozaron su piel, enviando escalofríos por su columna. Te queda hermoso. María sabía que debería apartarse. Sabía que esto estaba cruzando líneas invisibles pero muy reales. Él era un varón viudo. Ella era una sirvienta. Las diferencias entre ellos eran tan vastas como el océano. Pero cuando Rodrigo le ofreció su brazo, ella lo tomó. Bailaron esa noche en la plaza, junto con docenas de otras parejas. La música era alegre, los pasos sencillos, pero para María se sentía como si estuvieran solos en el mundo. Las manos de Rodrigo en su cintura eran firmes pero respetuosas. Sus ojos nunca se apartaron de su rostro. ¿Sabes tocar el piano?, preguntó ella de repente, recordando aquella primera noche. La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cómo supiste? Te escuché, la noche de la tormenta. Tocabas algo triste. Rodrigo se quedó callado por un momento, guiándola a través de un giro. Era una pieza que solía tocar para mi esposa, dijo finalmente. No había vuelto a tocarla desde que murió, pero esa noche, con la tormenta, no sé por qué, pero sentí la necesidad. Era hermoso, dijo María suavemente. Triste, pero hermoso. Como la vida misma. La música cambió a algo más lento, más íntimo. Otras parejas comenzaron a dispersarse, pero Rodrigo y María permanecieron en la plaza, meciéndose suavemente al ritmo de la melodía. María, dijo él, y había algo en su voz que hizo que ella levantara la vista. Necesito decirte algo. Su corazón se aceleró. ¿Qué? Yo no he sentido nada desde que Elena murió. 3 años de caminar por mi casa como un fantasma, de existir sin vivir realmente. Sus ojos buscaron los de ella con una intensidad que la hizo temblar. Y entonces apareciste en mi puerta, empapada y perdida, y algo dentro de mí despertó. Rodrigo, sé que esto es una locura. Sé que nuestras posiciones son diferentes, que la sociedad nunca lo aceptaría. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento. María sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Yo tampoco puedo fingir, pero tenemos que ser realistas. Tú eres un varón, yo soy... Eres María. Eso es lo único que importa. Para ti, quizás, pero el mundo no funciona así. La música se detuvo. El momento se rompió, pero algo había sido dicho, algo que no podía retractarse. Rodrigo la acompañó de regreso a la hacienda Mendoza en silencio, pero antes de que ella entrara, tomó su mano. No voy a rendirme, dijo. No ahora que finalmente he encontrado una razón para volver a sentir. Esa noche, María no durmió. Se quedó despierta, tocando el collar de cuentas azules, reviviendo cada momento del festival. Sabía que estaba al borde de algo peligroso, algo que podría destruirla. Pero también sabía, con una certeza que la asustaba y emocionaba al mismo tiempo, que ya era demasiado tarde para echarse atrás. Los días siguientes fueron una tortura de anticipación. María esperaba ver a Rodrigo en cada esquina, en cada viaje al mercado, pero pasó una semana sin ninguna señal de él. Luego 2. Comenzó a preguntarse si había cambiado de opinión, si había reconsiderado la locura de lo que habían comenzado a construir. Fue doña Carmen quien le dio la noticia. El varón de los Santos está enfermo, mencionó casualmente mientras María pelaba zanahorias. Según escuché en el mercado, una fiebre terrible. Bernardo tuvo que llamar al médico del pueblo. María sintió como si le hubieran arrojado agua helada. La zanahoria cayó de sus manos. ¿Qué tan enfermo? Doña Carmen se encogió de hombros. Bastante, según parece. El médico ha estado allí 3 días seguidos. María apenas escuchó el resto de la conversación. Sus pensamientos giraban salvajemente. Fiebre,
Rodrigo había perdido a su esposa por fiebre, y ahora él mismo. No pensó, solo actuó. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, María se escabulló de la hacienda Mendoza. Conocía el camino a la hacienda de los Santos ahora, lo había memorizado durante aquel viaje. La luna estaba llena, iluminando el camino con una luz plateada y fantasmal. Llegó a las puertas de hierro forjado cerca de la medianoche. Estaban abiertas, como si la estuvieran esperando. El camino de entrada parecía más largo de lo que recordaba, pero finalmente llegó a la casa de piedra oscura. Bernardo abrió la puerta al primer golpe. Si se sorprendió de verla, no lo demostró. «Vine por el Señor de los Santos», dijo María, sin aliento. «Escuché que está enfermo». Bernardo la estudió por un largo momento, y María vio comprensión en sus ojos, comprensión y algo parecido a la aprobación. «Sígueme», dijo simplemente. La llevó por escaleras y pasillos hasta una habitación grande en el segundo piso. Una chimenea ardía, haciendo que el aire estuviera cargado y pesado, y en la cama, bajo sábanas que parecían demasiado grandes, estaba Rodrigo. Estaba pálido, terriblemente pálido, con un brillo de sudor en su frente. Sus ojos estaban cerrados, su respiración irregular. María sintió que su corazón se partía en dos. «¿Qué dice el médico?», preguntó con voz temblorosa. «Que la fiebre debe romper pronto, o...». Bernardo no terminó la frase. No era necesario. María se acercó a la cama, tomando la mano de Rodrigo entre las suyas. Estaba caliente, demasiado caliente. «Déjame quedarme con él», dijo. «Sé cuidar enfermos. Cuidé a mi padre durante semanas antes de que...». «No puedes quedarte aquí», protestó Bernardo. «No estaría bien. Tú eres...». «Soy alguien a quien le importa». María lo miró directamente. «Y si no me dejas quedarme, me quedaré de todos modos. Así que puedes facilitarlo o dificultarlo». Bernardo suspiró, pero asintió. «Prepararé un catre aquí. Pero si alguien pregunta, que pregunten». Y así María se convirtió en la enfermera de Rodrigo, sentada junto a su cama durante 3 noches interminables, cambiando compresas frías en su frente, obligándolo a beber agua cuando abría los ojos brevemente, susurrando oraciones y palabras de aliento que no estaba segura de que pudiera escuchar. En la tercera noche, la fiebre finalmente rompió. Rodrigo abrió los ojos cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y dorado. Por un momento pareció desorientado, parpadeando contra la luz suave que se filtraba por las cortinas. Luego sus ojos se enfocaron en María, sentada en la silla junto a su cama, con ojeras profundas y el cabello despeinado cayendo sobre sus hombros. «María». Su voz era apenas un susurro ronco. ¿Qué haces aquí?» Ella se inclinó hacia adelante, tomando su mano. «Estuviste muy enfermo. Vine a cuidarte». «¿Cuánto tiempo?» 3 días, 3 noches. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante 72 horas. Pensé que te perdería antes de...». No pudo terminar. Rodrigo apretó su mano con más fuerza de la que ella esperaba que tuviera. «No voy a ningún lado», dijo. «No ahora». Bernardo entró en ese momento con una bandeja de caldo. Al ver a Rodrigo despierto, sus hombros se relajaron visiblemente. «Gracias a Dios», murmuró. «El médico vendrá esta tarde para examinarlo, señor». «Gracias, Bernardo, y gracias por permitir que María se quedara». «No tuve muchas opciones», respondió el mayordomo con un toque de humor seco. «Es bastante terca cuando quiere serlo». Durante los días siguientes, Rodrigo recuperó sus fuerzas lentamente. María permaneció en la hacienda de los Santos, ignorando los mensajes cada vez más urgentes de doña Carmen, preguntando cuándo regresaría. Sabía que estaba arriesgando su posición, tal vez su reputación, pero no podía obligarse a irse. No todavía.
Pasaban horas hablando. Rodrigo le contó sobre su infancia, sobre cómo había heredado la hacienda cuando su padre murió demasiado joven. Le habló de Elena, su esposa, con una honestidad que mostraba que finalmente estaba aprendiendo a recordarla sin que el dolor lo abrumara por completo. Era buena y amable, dijo una tarde mientras María le ayudaba a caminar por los jardines. Pero si soy honesto, nuestro matrimonio fue arreglado por nuestras familias. Aprendimos a querernos con el tiempo, pero no fue esto. ¿Esto? Preguntó María. Aunque su corazón ya sabía la respuesta, Rodrigo se detuvo, girándose para mirarla directamente. Esto que siento contigo, como si cada conversación descubriera algo nuevo, como si pudiera hablar contigo durante horas y nunca aburrirme, como si... Se detuvo, buscando las palabras correctas, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que ve el mundo como yo lo veo. María sintió calor subir por su cuello hasta sus mejillas. Rodrigo, yo no soy educada como tu esposa debió serlo. No sé de literatura fina o música clásica. Soy solo. Eres inteligente, compasiva, valiente. Rodrigo tomó sus manos entre las suyas. Dejaste todo para cuidar a un hombre que apenas conocías. Te quedaste junto a mi cama cuando podrías haber huido para proteger tu reputación. Eso dice más sobre tu carácter que cualquier educación formal. Pero la sociedad... Al diablo con la sociedad. Las palabras salieron con una vehemencia que la sorprendió. He pasado 3 años siendo exactamente lo que la sociedad esperaba de mí. El viudo apropiadamente afligido, manteniendo las apariencias, cumpliendo con mis deberes. Y me estaba muriendo por dentro, María. Lentamente, tal vez, pero muriendo de todas formas. Caminaron en silencio por un momento, pasando junto a rosales que comenzaban a florecer con los primeros indicios de la primavera. ¿Qué estás diciendo exactamente?, preguntó María finalmente, con voz temblorosa. Rodrigo se detuvo bajo un árbol antiguo, sus ramas formando un dosel sobre ellos. Giró hacia ella, y en sus ojos María vio determinación mezclada con algo que se parecía mucho al miedo. Estoy diciendo que quiero que te quedes aquí, no como sirvienta, no como enfermera temporal. Quiero... Se pasó una mano por el cabello, frustrado consigo mismo. Esto no está saliendo como lo planeé. ¿Lo planeaste? Una pequeña sonrisa tocó los labios de María a pesar de todo. Durante 3 días de fiebre, aparentemente, tuve muchos sueños confusos donde intentaba decirte algo importante, pero las palabras se me escapaban. Tomó una respiración profunda. María, sé que apenas nos conocemos en tiempo real. Sé que esto va en contra de todas las convenciones. Pero en estos últimos meses, desde aquella noche tormentosa, has traído luz a una casa que había estado oscura durante demasiado tiempo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. Yo siento lo mismo. Pero Rodrigo, piensa en las consecuencias. Si me quedo aquí, la gente hablará. Dirán cosas terribles. Sobre mí, sobre ti, sobre tu reputación. Entonces cásate conmigo. El mundo pareció detenerse. María lo miró fijamente, segura de que había escuchado mal. ¿Qué? Cásate conmigo, repitió Rodrigo, y esta vez su voz era firme, segura. Sé que es pronto, sé que es poco convencional, pero también sé que no quiero pasar otro día sin ti en mi vida. Y si nos casamos, la sociedad puede murmurar, pero eventualmente tendrán que aceptarlo. Rodrigo, esto es una locura, la mejor clase de locura. Tomó su rostro entre sus manos, limpiando sus lágrimas con los pulgares. Di que sí, di que al menos lo considerarás. María cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Si decía que sí, estaría cambiando su vida completamente. Dejaría de ser María la huérfana, María la sirvienta, y se convertiría en la baronesa de los santos. Enfrentaría el escrutinio, el chismorreo, posiblemente el rechazo abierto de la alta sociedad. Pero también tendría esto,
Un hombre que la miraba como si ella fuera la respuesta a preguntas que no sabía que estaba haciendo. Una casa que ya se sentía más como hogar que cualquier lugar donde hubiera vivido. Una oportunidad de algo que nunca se había atrevido a soñar. Abrió los ojos y encontró a Rodrigo mirándola con una vulnerabilidad que rompió las últimas defensas alrededor de su corazón. «Sí», susurró. «Sí, me casaré contigo». La sonrisa que iluminó el rostro de Rodrigo fue como ver salir el sol después de una tormenta de 3 años. La levantó en sus brazos, girándola, y María se rió. Un sonido puro y alegre que resonó por los jardines. Pero la felicidad, como María pronto descubriría, a menudo viene acompañada de desafíos. La noticia del compromiso se extendió por la región como fuego en pasto seco. Las reacciones fueron mixtas y muchas veces crueles. En el mercado, María sentía las miradas seguirla, escuchaba los susurros que la gente apenas intentaba ocultar. «Una cazafortunas», decían algunas voces, aprovechándose de un hombre que estaba vulnerable por la enfermedad. ¿Qué clase de mujer se lanza sobre un viudo antes de que su esposa esté siquiera fría en la tumba? Murmuraban otras. Rodrigo la protegía lo mejor que podía, manteniéndola cerca en eventos sociales, desafiando abiertamente a cualquiera que se atreviera a hablar mal de ella en su presencia. Pero no podía estar en todas partes, y las palabras crueles encontraban su camino hasta María de todas formas. Fue doña Carmen quien finalmente vino a visitarla 2 semanas después del anuncio. María la recibió en el salón de la Hacienda de los Santos, nerviosa por lo que la mujer mayor podría decir. «No vine a juzgarte», dijo doña Carmen sin preámbulo, sentándose sin esperar invitación. «Vine porque creo que necesitas escuchar algunas verdades». María se preparó para lo peor. «La gente hablará», continuó doña Carmen, «ya lo están haciendo, y no va a detenerse pronto. Algunos nunca te aceptarán, no importa cuánto tiempo pase. Esa es la realidad de cruzar clases sociales». «Lo sé», dijo María en voz baja. «Pero también sé esto». Doña Carmen se inclinó hacia adelante, sus ojos amables pero serios. «He visto al varón de los Santos en eventos sociales durante los últimos 3 años. He visto a un hombre que se había convertido en una sombra de sí mismo, yendo a través de los movimientos de vivir sin realmente estar presente. Y en las últimas semanas lo he visto en el mercado. Sonríe ahora. Habla con entusiasmo. Está vivo de maneras que no había estado desde que su esposa murió». Las lágrimas picaron en los ojos de María. «Tú hiciste eso», dijo doña Carmen con firmeza. «No tu posición, no tu dinero, porque no tienes ninguno. Tú, tu bondad, tu coraje, tu corazón. Y cualquiera que no pueda ver eso, no vale la pena tu preocupación». «Pero tengo miedo», admitió María. «¿Qué si no soy suficiente? ¿Qué si no puedo aprender a ser lo que una baronesa debería ser?» «Una baronesa debe ser fiel, compasiva y fuerte. Tú ya eres todas esas cosas». Doña Carmen se puso de pie, alisando su falda. «El resto son solo modales de mesa y conocer qué tenedor usar. Esas cosas se pueden aprender». Después de que doña Carmen se fue, María se sintió un poco más ligera. Pero los desafíos continuaron llegando. La hermana de Rodrigo, Beatriz, llegó desde la capital 2 semanas antes de la boda planeada. Era una mujer elegante en sus 30, vestida con la última moda, con una expresión que podría congelar agua. «Así que tú eres la famosa María», dijo cuando Bernardo las presentó. Su tono dejaba claro que famosa no era un cumplido. «Es un placer conocerla, señora», respondió María, manteniendo su voz firme a pesar de los nervios. Beatriz caminó alrededor de ella como si estuviera examinando un caballo en el mercado. «Mi hermano debe estar verdaderamente desesperado por compañía para considerar este arreglo». «Beatriz». La voz de Rodrigo
cortó el aire como un látigo mientras entraba en la habitación. Esa es mi prometida de quien estás hablando. ¿Tu prometida? Beatriz se rió, pero era un sonido frío. Rodrigo, ¿has perdido la razón completamente? Esta muchacha ni siquiera puede leer, probablemente. Puedo leer perfectamente bien, dijo María en voz baja pero clara. Mi padre me enseñó. Creía que la educación era importante, incluso para los pobres. Beatriz parpadeó, claramente no esperando que María hablara por sí misma. Y puedo escribir, continuó María, sintiendo crecer algo de coraje. Y puedo cocinar, coser, cuidar enfermos, administrar un presupuesto doméstico con casi nada y sobrevivir pérdidas que quebrarían a muchas personas más privilegiadas. Puede que no sepa bailar el vals o hablar francés, pero sé lo que significa trabajar duro y valorar lo que tengo. El silencio que siguió fue tenso. Entonces, para sorpresa de todos, algo que podría haber sido respeto, cruzó brevemente el rostro de Beatriz. Al menos tienes agallas, dijo. Vas a necesitarlas. Esa noche, mientras María se preparaba para dormir, Rodrigo vino a su habitación. Era inapropiado, pero a estas alturas, pocas cosas sobre su relación habían seguido las reglas apropiadas. Lo siento por mi hermana, dijo, sentándose en la silla junto a la ventana. Puede ser difícil. Tiene razón en estar preocupada, respondió María, cepillando su cabello. Soy una elección poco convencional. Eres la única elección. Rodrigo se puso de pie, acercándose a ella. María, si esto es demasiado, si la presión es demasiada, ¿podemos qué? María se giró para mirarlo. ¿Rendirte? ¿Dejar que lo que otros piensan dicte nuestras vidas? No quiero que sufras por mi culpa. María tomó sus manos, sosteniéndolas fuertemente. Ya he sufrido. He conocido el hambre, la pérdida, la soledad. Y he aprendido que el verdadero sufrimiento es vivir sin amor, sin propósito, sin alegría. Rodrigo, por primera vez en mi vida, tengo las tres cosas. No voy a renunciar a ellas porque algunas personas desaprueben. Rodrigo la atrajo hacia él, abrazándola fuertemente. ¿Cómo llegaste a ser tan valiente? No soy valiente. Estoy aterrada. María se rió suavemente contra su pecho. Pero he aprendido que puedes estar aterrada y seguir adelante de todas formas. La boda se celebró en la pequeña capilla del pueblo en una mañana brillante de primavera. No fue la gran celebración que la posición de Rodrigo normalmente habría requerido. En cambio, fue íntima, asistida solo por aquellos que genuinamente querían ver a la pareja unida. Don Julián y doña Carmen estaban allí, sonriendo orgullosamente. Bernardo y el resto del personal de la Hacienda de los Santos llenaron varios bancos. Beatriz vino, aunque su expresión permanecía cautelosa. Y el padre Antonio, el párroco que había ayudado a María a encontrar trabajo en primer lugar, ofició la ceremonia con lágrimas en sus ojos. María llevaba un vestido simple de color marfil que doña Carmen había ayudado a coser. No tenía encajes elaborados ni cientos de perlas, pero cuando Rodrigo la vio caminar por el pasillo, la miró como si fuera la cosa más hermosa que hubiera visto jamás. Los votos fueron tradicionales, pero cuando Rodrigo dijo, «Acepto», su voz temblaba con emoción. Y cuando María repitió las palabras, supo que estaba prometiendo no solo su vida, sino su corazón completo a este hombre que había encontrado en medio de una tormenta. Los primeros meses de matrimonio fueron una mezcla de felicidad intensa y ajustes difíciles. María se despertaba cada mañana en la gran cama con dosel, aún sorprendida de que esta fuera ahora su vida. Rodrigo era un esposo atento y cariñoso, paciente con sus inseguridades y orgulloso de cada pequeño logro que ella alcanzaba. Bernardo se convirtió en su aliado inesperado, enseñándole discretamente los protocolos de administrar una casa grande.
Le mostró cómo dirigir al personal sin ser autoritaria, cómo planear menús para cenas formales, cómo manejar las cuentas de la hacienda. María aprendía rápidamente, su inteligencia natural compensando su falta de educación formal. Las tardes las pasaba en la biblioteca, donde Rodrigo le leía en voz alta o le enseñaba sobre historia, arte y música. Él tocaba el piano para ella, y aunque las piezas seguían siendo melancólicas a veces, ahora había también composiciones alegres, llenas de vida. «Estás cambiando mi música», le dijo una noche después de tocar algo particularmente hermoso. «Antes solo podía crear tristeza, ahora puedo crear belleza otra vez». Pero no todo era armonía perfecta. La sociedad local seguía siendo fría con María. Las esposas de otros terratenientes la ignoraban abiertamente en eventos sociales. Cuando Rodrigo y María organizaron su primera cena formal, 3 familias enviaron excusas de último minuto. El mensaje era claro: María podía ser legalmente la baronesa de los Santos, pero muchos nunca la aceptarían como una de ellos. Una tarde particularmente difícil, después de ser deliberadamente excluida de una conversación en una reunión benéfica, María regresó a casa con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Rodrigo la encontró en el jardín, sentada en el mismo banco donde él le había propuesto matrimonio. «No tienes que ir a estos eventos», dijo, sentándose junto a ella. «No si te hacen tan infeliz». «Pero debo ir», respondió María, limpiándose las lágrimas. «Soy tu esposa. Es mi deber estar a tu lado. Tu felicidad es más importante que el deber». María sacudió la cabeza. «No puedo esconderme para siempre. Eso solo les daría razón, haría parecer que tengo vergüenza de quién soy». Tomó su mano. «Rodrigo, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez te arrepientes de casarte conmigo?» «Ni por un instante». Su respuesta fue inmediata y feroz. «María, tú me salvaste, no solo de esa fiebre, sino de una vida sin significado. Cada momento de crítica social que enfrentamos vale la pena por tenerte a mi lado. Pero tu posición...» «Mi posición no significa nada si estoy solo. Aprendí eso durante 3 años de soledad». La abrazó contra él. «Somos más fuertes juntos, y eventualmente la gente lo verá». Como si el universo quisiera probar sus palabras, la oportunidad llegó de la manera más inesperada. Fue a principios del verano cuando una epidemia de fiebre tifoidea golpeó el pueblo. Comenzó con unos pocos casos, pero se extendió rápidamente, especialmente entre los pobres que vivían en condiciones más precarias. El médico del pueblo estaba abrumado y las familias acomodadas cerraron sus puertas, aterrorizadas de contagiarse. María no lo pensó 2 veces. La mañana después de enterarse de la crisis estaba organizando suministros en la cocina, sábanas limpias, medicinas, comida nutritiva. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Rodrigo, encontrándola en medio del caos organizado. «Voy al pueblo. La gente está sufriendo, y yo sé cuidar enfermos». Lo miró desafiante, esperando que él la detuviera. En cambio, Rodrigo asintió. «Entonces iremos juntos». «Rodrigo, es peligroso, por eso no voy a dejarte ir sola». Durante las siguientes semanas, Rodrigo y María transformaron uno de los graneros vacíos de la hacienda en un hospital improvisado. Trajeron a los enfermos que no tenían a nadie que los cuidara, los que vivían solos o cuyos familiares también estaban enfermos. María trabajaba hasta el agotamiento, cambiando sábanas empapadas de sudor, obligando a los pacientes a beber agua, preparando caldos nutritivos con sus propias manos. Rodrigo estaba siempre a su lado, cargando a los pacientes más pesados, consiguiendo más medicinas del pueblo vecino cuando se agotaban las suyas, usando su influencia para obtener ayuda donde otros habían cerrado sus puertas. Beatriz llegó de la capital en medio de la crisis, horrorizada por lo que encontró. «Han convertido la hacienda en un hospital para pobres»,
exclamó. ¿Qué dirá la gente? Que hacemos lo correcto, respondió María simplemente, demasiado cansada para discutir. Estaba cambiando las vendas de un niño pequeño cuya madre había muerto 2 días antes. Beatriz observó en silencio durante un momento. Luego, para sorpresa de todos, se remangó su elegante vestido. ¿Qué necesitas que haga? Durante 3 semanas, los 3 trabajaron juntos. Beatriz resultó ser eficiente y sorprendentemente compasiva, especialmente con los niños enfermos. Cada noche exhausta, se sentaba con María en la cocina y lentamente, entre tazas de té y conversaciones sobre los pacientes del día, algo parecido a la amistad comenzó a formarse. «Estaba equivocada sobre ti», admitió Beatriz una noche. «Pensé que eras una oportunista que había seducido a mi hermano. Pero veo ahora que eres exactamente lo que él necesitaba, alguien con verdadera bondad en el corazón». María sintió lágrimas picando en sus ojos. «Gracias. Eso significa mucho para mí». «Todavía no entiendo por qué haces esto», continuó Beatriz, gesticulando hacia el granero convertido en hospital. «Podrías estar segura en la casa, lejos del peligro. Porque sé lo que es estar enferma y sola, sin nadie que se preocupe si vives o mueres», respondió María. «Y porque tengo la capacidad de ayudar ahora. Sería un desperdicio cruel no usarla». Poco a poco, la epidemia comenzó a ceder. De los 32 pacientes que habían tratado, 25 sobrevivieron. Era un número milagroso, considerando las circunstancias. El médico del pueblo les dio el crédito a ellos, especialmente a María, cuya dedicación incansable había marcado la diferencia. Y algo más comenzó a cambiar. Las mismas mujeres que habían sido frías con María empezaron a aparecer en la hacienda, trayendo suministros, ofreciendo ayuda. Algunas lo hacían por genuina compasión, otras por culpa de no haber hecho nada ellas mismas. Pero el resultado fue el mismo. María comenzó a ser vista de manera diferente. La esposa del alcalde, una mujer llamada Constanza, que había sido particularmente cruel en sus comentarios sobre María, vino personalmente cuando su propia criada enfermó. «Por favor», suplicó, con lágrimas en los ojos. «Rosa ha estado con mi familia desde que yo era niña. No puedo perderla. Pero no sé qué hacer». María no vaciló. «Tráela aquí. Haremos todo lo que podamos». Rosa sobrevivió, y cuando finalmente regresó a la casa del alcalde, Constanza vino a agradecer personalmente a María. «Lamento cómo te he tratado», dijo, con genuino remordimiento en su voz. «Juzgué sin conocerte, y eso fue cruel de mi parte». «El pasado es pasado», respondió María con gracia. «Lo que importa es el presente». Cuando la crisis finalmente terminó y el último paciente fue dado de alta, la Hacienda de los Santos organizó una celebración. No fue una cena formal elegante, sino una fiesta en los jardines, abierta a todos los que habían ayudado y a todos los que se habían recuperado. Fue allí, rodeada de gente riendo y celebrando la vida, donde María finalmente sintió que había encontrado su lugar. Ya no era solo la sirvienta que se había casado por encima de su posición. Era la baronesa de los santos, quien había demostrado que el verdadero valor de una persona no venía de su nacimiento, sino de sus acciones. Rodrigo la encontró mirando la celebración desde el borde del jardín, una pequeña sonrisa en sus labios. «¿En qué piensas?», preguntó, rodeándola con sus brazos desde atrás. «En que aquella tormenta que me hizo perder el camino en realidad me llevó exactamente donde necesitaba estar». «¿Crees en el destino entonces?». María se giró en sus brazos para mirarlo. «Creo que a veces el universo conspira para ponernos en el camino correcto, incluso cuando pensamos que estamos perdidos». La besó suavemente, y alrededor de ellos la fiesta continuaba. Música, risas, el sonido de la vida celebrándose a sí misma. Pero aún había un capítulo más por escribir en su historia.
porque mientras María había ganado la aceptación de la comunidad, aún había un vacío en su corazón que ninguna aprobación social podía llenar. Una noche, varias semanas después de que terminara la epidemia, María se despertó sintiendo náuseas. Se levantó rápidamente, apenas llegando al lavabo antes de vomitar. Rodrigo se despertó al instante, sosteniéndole el cabello hacia atrás. ¿Estás bien? ¿Te contagiaste algo durante la epidemia? Pero María ya sabía la verdad. Había visto los mismos síntomas demasiadas veces en otras mujeres: las náuseas matutinas, la fatiga, la sensibilidad en los senos. No estoy enferma, dijo suavemente, girándose para mirarlo. Rodrigo, creo que estoy embarazada. Vio el impacto de las palabras golpearlo como una ola. Su rostro pasó por una serie de emociones: sorpresa, alegría y luego, inesperadamente, miedo. «Un bebé», susurró. Se sentó pesadamente en el borde de la cama, su rostro pálido. María se arrodilló frente a él, tomando sus manos. «Rodrigo, ¿qué pasa?» La última vez, su voz se quebró. Elena murió dando a luz, y el bebé también. No puedo... María, no puedo perderte. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María al entender su miedo. Había estado tan emocionada con la noticia que no había pensado en lo que significaría para él. Un hombre que ya había perdido a una esposa y un hijo en el parto. «No vas a perderme», dijo firmemente. «Soy joven y fuerte, y esta vez será diferente». «No puedes prometer eso». «No, no puedo». Se levantó, sentándose junto a él y tomando su rostro entre sus manos. «Pero puedo prometerte que lucharé con todo lo que tengo por regresar a ti, por regresar a nosotros». Rodrigo la abrazó fuertemente, enterrando su rostro en su cabello. «No sé qué haría si te perdiera». «No vas a tener que averiguarlo». Durante los meses siguientes, el embarazo de María se convirtió en el tema de conversación de toda la región. Rodrigo se volvió sobreprotector hasta el punto de ser absurdo, insistiendo en que ella no levantara nada más pesado que una taza de té, que descansara constantemente, que el mejor médico de 3 provincias viniera a examinarla cada semana. María lo toleraba con paciencia y humor, entendiendo que su miedo venía del amor y la pérdida pasada. Pero también se mantuvo activa, caminando por los jardines, ayudando a administrar la hacienda, viviendo su vida en lugar de tratarse a sí misma como una inválida. Beatriz vino a quedarse durante el último mes del embarazo, declarando que su hermano era demasiado nervioso para ser útil y que María necesitaba una mujer sensata a su lado. «Aunque debo admitir», dijo Beatriz mientras bordaban juntas una tarde, «que nunca pensé que llegaría a apreciar a mi cuñada tanto como te aprecio a ti». «El sentimiento es mutuo», respondió María con una sonrisa. El trabajo de parto comenzó en una noche tranquila de otoño. María estaba leyendo en la biblioteca cuando sintió la primera contracción. Se quedó muy quieta, esperando, y luego vino otra. «Rodrigo», llamó con calma, «es hora». Lo que siguió fue una noche larga y difícil. El parto nunca es fácil, y este no fue la excepción. Pero María era fuerte y estaba determinada. A través del dolor, se aferró a la imagen de Rodrigo esperando del otro lado de la puerta, de su futuro juntos, de la vida que estaba trayendo al mundo. El amanecer estaba rompiendo cuando finalmente se escuchó el primer llanto, un sonido fuerte y saludable que resonó por toda la casa como una campana de victoria. «Es una niña», anunció la partera, envolviendo al bebé en una manta suave, perfecta en todos los sentidos. María la tomó en sus brazos, mirando el pequeño rostro arrugado, los ojos cerrados, los puños diminutos. Amor puro e incondicional la inundó con tal fuerza que apenas podía respirar. «Déjenlo entrar», susurró. «Dejen entrar a Rodrigo». La puerta se abrió y Rodrigo entró
con el rostro pálido y los ojos rojos de lágrimas no derramadas. Se congeló al ver a María sentada en la cama, viva y sonriendo, con un bebé en sus brazos. «Ven a conocer a tu hija», dijo María suavemente. Rodrigo se acercó como en un sueño, sentándose cuidadosamente en el borde de la cama. María colocó a la bebé en sus brazos y vio cómo su expresión se derretía completamente. «Es perfecta», susurró, tocando la mejilla suave del bebé con un dedo tembloroso. «¿Y tú estás bien?» «Te lo dije». María sonrió. «No iba a dejarte». Las lágrimas finalmente cayeron por el rostro de Rodrigo mientras miraba a su esposa y su hija. Lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud por esta segunda oportunidad que la vida le había dado. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó. María había pensado en esto durante meses. Esperanza, porque eso es lo que ella representa. Esperanza para el futuro, esperanza después de la pérdida, esperanza de que las cosas buenas pueden venir incluso después de las tormentas más oscuras. «Esperanza», repitió Rodrigo, probando el nombre. «Es perfecto». Los años que siguieron fueron los más felices que María había conocido. Esperanza creció como una niña vivaz y curiosa, con los ojos oscuros de su padre y el espíritu determinado de su madre. A los 3 años ya corría por los jardines de la hacienda persiguiendo mariposas, sus rizos oscuros rebotando con cada paso, su risa como campanitas en el viento. Rodrigo se transformó completamente con la paternidad. El hombre sombrío que María había conocido aquella noche tormentosa había desaparecido por completo, reemplazado por alguien que jugaba en el suelo con su hija, que le enseñaba a tocar el piano sentándola en su regazo, que inventaba historias elaboradas antes de dormir hasta que Esperanza se quedaba dormida con una sonrisa en los labios. María administraba la hacienda con una mezcla de eficiencia práctica y compasión genuina. Los trabajadores la adoraban porque recordaba sus nombres, preguntaba por sus familias, se aseguraba de que tuvieran condiciones justas de trabajo. Había establecido una pequeña escuela en una de las construcciones exteriores donde los hijos de los trabajadores podían aprender a leer y escribir. «La educación me salvó», le explicó a Rodrigo cuando él preguntó sobre el proyecto. «Quiero darles a estos niños la misma oportunidad que mi padre me dio a mí». La sociedad que una vez la había rechazado ahora la respetaba. No todas las puertas se habían abierto completamente, probablemente nunca lo harían, pero María había tallado su propio espacio en este mundo que inicialmente parecía no tener lugar para ella. Las mujeres del pueblo venían a pedirle consejo. Las familias necesitadas sabían que siempre encontrarían ayuda en la hacienda de los santos, y su nombre era mencionado con cariño en lugares donde antes había sido susurrado con desprecio. Beatriz se había convertido en una presencia constante en sus vidas, visitando frecuentemente y convirtiéndose en la tía favorita de Esperanza. Una tarde, mientras tomaban té en el jardín y observaban a Esperanza perseguir al gato de la cocina, Beatriz dijo algo que sorprendió a María. «¿Sabes? Cuando Rodrigo me escribió por primera vez sobre ti, estaba furiosa. Pensé que estabas aprovechándote de su dolor». Tomó un sorbo de té, pero he llegado a entender que fue al revés. Tú le salvaste la vida de una manera que ningún médico podría haber hecho. Le devolviste la capacidad de sentir, de amar, de vivir realmente en lugar de solo existir. Él hizo lo mismo por mí, respondió María suavemente. Me dio un hogar cuando no tenía ninguno, me dio propósito cuando me sentía perdida, me dio amor cuando pensé que nunca lo merecería. Y ahora miren lo que han construido juntos. Beatriz gesticuló hacia la casa, los jardines, hacia Esperanza, riendo mientras jugaba. Una familia. Un verdadero hogar lleno de amor y risa. Eso es más raro y valioso de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Esa noche, después de que Esperanza estuviera dormida, María y Rodrigo caminaron por los jardines como solían hacer. Era una noche clara, las estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro.
Llegaron al mismo árbol bajo el cual Rodrigo le había propuesto matrimonio años atrás. ¿Te acuerdas de este lugar?, preguntó Rodrigo, rodeándola con sus brazos desde atrás. Como si fuera ayer, estaba aterrada y emocionada al mismo tiempo. Yo también. La giró para que lo mirara. María, estos últimos años contigo han sido, no tengo palabras para describir lo que significan para mí. Cada día me despierto y todavía me sorprende que esto sea real, que tú seas real. María tocó su mejilla suavemente. Somos reales. Esto es real. Y lo construimos juntos, a pesar de todos los que dijeron que era imposible. ¿Alguna vez te arrepientes de dejar tu vida simple por toda esta complejidad? Ni un solo momento. Su respuesta fue inmediata y sincera. Rodrigo, mi vida antes no era simple, era vacía. Trabajaba para sobrevivir sin nada más que esperar. Ahora tengo propósito, tengo amor, tengo una familia, tengo todo lo que nunca me atreví a soñar. Rodrigo la besó, lenta y profundamente, bajo las estrellas que habían sido testigos de su historia desde el principio. Pero como todas las vidas, la suya no estuvo exenta de más desafíos. Cuando Esperanza tenía 5 años, llegó una carta de la capital. El rey había escuchado sobre el trabajo humanitario de Rodrigo y María durante la epidemia y los invitaba a la corte para reconocer sus esfuerzos. Es un gran honor, dijo Rodrigo, leyendo la carta por tercera vez, pero también es complicado. María entendía. La corte real era el pináculo de la sociedad, el lugar donde las reglas de clase y protocolo eran más rígidas. Su historia poco convencional sería escrutada, juzgada, posiblemente ridiculizada. ¿Quieres ir?, preguntó. No se trata de querer, es una invitación real, prácticamente una orden. La miró con preocupación. Pero no voy a obligarte. Si esto es demasiado, iremos juntos, interrumpió María con firmeza. Hemos enfrentado todo lo demás juntos. ¿Por qué debería esto ser diferente? El viaje a la capital fue largo pero emocionante. Esperanza estaba fascinada con todo, mirando por la ventana del carruaje con los ojos muy abiertos, haciendo 1000 preguntas sobre las ciudades por las que pasaban. Beatriz los acompañó, declarando que necesitaban toda la ayuda posible para navegar la política de la corte. La presentación ante el rey fue formal y elaborada. María llevaba un vestido que Beatriz había insistido en mandar hacer especialmente para la ocasión, de seda verde esmeralda con bordados delicados. Se había tomado horas aprender los saludos apropiados, las reverencias correctas, el protocolo exacto. Pero cuando finalmente estuvieron frente al rey, un hombre de mediana edad con ojos perspicaces y una expresión amable, María se relajó un poco. Había algo genuino en su manera de hablar, algo que sugería que estaba más interesado en las personas detrás de los títulos. «Varón de los santos, baronesa de los santos», dijo el rey después de las formalidades iniciales. «He escuchado historias notables sobre sus acciones durante la epidemia. Transformar su propia hacienda en hospital, cuidar personalmente a los enfermos sin importar su posición social. Eso habla de un carácter poco común». «Su Majestad es muy amable», respondió Rodrigo, «pero el crédito verdadero pertenece a mi esposa. Fue su compasión y determinación lo que salvó esas vidas». El rey se volvió hacia María, estudiándola con interés. «También he escuchado que su historia es bastante única, baronesa. Una joven que se perdió en una tormenta y encontró mucho más que refugio». María sintió a todos en la sala observándola, esperando ver cómo respondería. Algunos con curiosidad genuina, otros con malicia apenas oculta, esperando que tropezara. «Es verdad, Su Majestad», dijo con voz clara y firme. «Me perdí buscando trabajo como sirvienta y terminé encontrando mi hogar. No fue el camino convencional, pero me enseñó que a veces los errores nos llevan exactamente donde necesitamos estar». Un murmullo recorrió la sala. María vio sorpresa en algunos rostros, aprobación en otros.
El rey sonrió. Bien dicho, baronesa. Y su trabajo con la escuela para los hijos de sus trabajadores, entiendo que eso también fue iniciativa suya. Lo fue, Su Majestad. Mi padre me enseñó a leer y escribir a pesar de nuestra pobreza, y eso cambió mi vida. Quiero darles la misma oportunidad a otros niños. Admirable. El rey se puso de pie, y todos en la sala hicieron lo mismo. Es refrescante ver a miembros de la nobleza que recuerdan que su posición viene con responsabilidades hacia aquellos menos afortunados. Necesitamos más personas como ustedes. La ceremonia de reconocimiento fue breve pero significativa. El rey les otorgó una medalla de honor y expresó su esperanza de que otros siguieran su ejemplo. Cuando salieron del salón del trono, María sentía que algo fundamental había cambiado. El rey mismo había validado no solo sus acciones, sino su derecho a estar donde estaba. Esa noche, en el baile organizado en su honor, María bailó el vals que Beatriz le había enseñado pacientemente durante semanas. No era perfecta, pero cuando Rodrigo la guió a través de los pasos bajo las arañas de cristal del salón de baile, sintió que finalmente había cerrado el círculo. De aquella muchacha perdida en la tormenta a esto, una baronesa bailando en el palacio real, respetada y honrada por quien era y lo que había logrado. «Estás radiante», susurró Rodrigo mientras giraban. «Me siento completa», respondió ella, como si todas las piezas de mi vida finalmente hubieran encontrado su lugar. Los años continuaron pasando, trayendo más alegría que dolor. Esperanza creció hasta convertirse en una joven reflexiva y compasiva, que heredó la bondad de su madre y la inteligencia de su padre. A los 15 años, ya estaba ayudando a María con la escuela, enseñando a leer a los niños más pequeños con paciencia infinita. María y Rodrigo envejecieron juntos con gracia, sus cabellos volviéndose grises, pero sus ojos manteniéndose tan vivos como en aquel primer encuentro. Las arrugas que aparecieron en sus rostros eran líneas de risa, más que de preocupación, testimonio de una vida bien vivida. Una tarde de otoño, cuando María tenía 45 años, ella y Rodrigo caminaban por los jardines que ahora conocían mejor que las líneas de sus propias manos. El aire era fresco, las hojas comenzaban a cambiar de color, pintando el mundo en tonos de oro y rojo. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Rodrigo de repente. María pensó por un momento. Es el aniversario. 25 años desde aquella noche tormentosa. 25 años desde que una muchacha perdida tocó mi puerta y cambió mi vida para siempre. Rodrigo se detuvo bajo el árbol que se había convertido en su lugar especial. «¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche en el festival? Que a veces los caminos equivocados nos llevan exactamente donde necesitamos estar». «Lo recuerdo». «Tenías razón. Te perdiste en el camino a la hacienda Mendoza, pero encontraste tu camino hacia mí, hacia nosotros, hacia esta vida que hemos construido juntos». María se apoyó contra él, sintiendo la solidez familiar de su presencia. No cambiaría nada, ni un solo momento, ni siquiera los difíciles. Todos fueron necesarios para llegar aquí. «¿Eres feliz, María?». Era la misma pregunta que le había hecho tantos años atrás en la plaza del mercado, pero esta vez su respuesta era diferente. «Soy más que feliz. Soy plena. Tengo amor, tengo propósito, tengo una familia hermosa y una vida que tiene significado. Soy todo lo que nunca me permití soñar que podría ser». Rodrigo la giró hacia él, tomando su rostro entre sus manos como había hecho tantas veces antes. «Te amo», dijo simplemente. «Hoy, mañana, siempre. Eres el mejor regalo que la vida podría haberme dado. Y tú eres el mío». Se besaron bajo el árbol antiguo mientras el sol del atardecer pintaba el cielo de colores imposibles.
Y en ese momento perfecto, María supo con absoluta certeza que su historia, que había comenzado con una tormenta y un camino equivocado, había sido exactamente la historia que estaba destinada a vivir. Porque a veces las tempestades no vienen a destruir nuestros planes, vienen a llevarnos exactamente donde necesitamos estar, incluso si no sabíamos que era allí donde estábamos buscando todo el tiempo. Si te ha gustado esta historia, aquí en el canal Historias Narradas, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Dale like si esta historia tocó tu corazón y déjanos un comentario contándonos. ¿Alguna vez tomaste un camino equivocado que te llevó a algo maravilloso? Nos encantaría leer tus experiencias. Y recuerda, la próxima historia será aún más emocionante. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Una historia de misterio, de aventura, o tal vez otra historia de amor que desafía las convenciones? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima vez. Recuerda que a veces perderse es la única manera de encontrarse a uno mismo.